Cira, fundadora y directora de La Cana, abogada, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. Me gustaría mucho que nos comenzaras a platicar en dónde encontraste tu pasión por el derecho. Claro que sí, Linda. Pues mira, crecí con un papá abogado, seguramente eso tuvo mucho que ver. Y a mí siempre me gustaron siempre los temas sociales. La verdad es que al principio no tenía muy claro dónde ir. Creo que me metí a la carrera de Derecho un poco por inercia. Seguramente mi papá ahí me lavó la cabeza desde niña. Pero siempre fue un tema que me llamó la atención, una carrera que me llamó la atención. No tenía, la verdad es que otra opción en mi cabeza que me interesara. Y me metí a la carrera, creo que era por lo único que me llamara. Pero te mentiría si te dijera desde chiquita, claro, sentí un llamado por el derecho, ¿no? Creo que somos muy jóvenes cuando elegimos la carrera. Yo afortunadamente le atiné, me encanta mi profesión y me apasiona profundamente. A lo largo de tus años de estudiante universitaria, ¿cómo fuiste descubriendo hacia dónde te querías encaminar? Pues mira, la verdad es que nunca imaginé trabajar donde estoy, ni terminar donde estoy. No tenía muy claro, como te decía, a qué tipo de derecho me quería dedicar o en qué quería trabajar. Todo empieza en la universidad, en la Anáhuac, porque un maestro, bueno, la Anáhuac tenía en ese momento un programa de voluntariado en las cárceles, en el penal de Barrientos, en el Estado de México, para que los alumnos y alumnas de Derecho diéramos asesoría jurídica pro bono a mujeres, las mujeres y a hombres, hombres. Entonces un maestro nos invitó a este programa de voluntariado. Yo tenía ahí unos 21 años, 22 quizás, y me animé a ir a la cárcel. No sabía nada de derecho penal, estaba en los primeros semestres de la carrera, pero dije, bueno, como abogada creo que es importante, al menos por cultura general, conocer una cárcel. Y ahí empezó todo. Ese fue mi primer acercamiento con la cárcel. Yo no sabía nada del sistema penitenciario. Creo que nunca ni siquiera me había cuestionado para qué sirven las cárceles, están funcionando las cárceles. No creo que es algo en lo que nunca pensamos. Asumimos que la cárcel es un lugar donde los delincuentes van porque cometieron un delito y merecen ser castigados y ahí se acaba la historia. Pero yo me encontré con muchas cosas. Creo que es muy impresionante la primera vez que visitas un penal. Me acuerdo las filas afuera de gente, de mujeres sobre todo, que cargaban comida, que cargaban ropa, que cargaban zapatos. Y yo decía, ¿por qué zapatos y comida? Que no hay adentro comida, ¿no? Toallas sanitarias, papel de baño. Me acuerdo una señora que traía mucho papel de baño y yo no entendía por qué cargaban papel de baño. Entonces, como esos detallitos que no te pones a pensar. Y ya en prisión descubrí dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, que no hay programas de reinserción social ni de ningún tipo dentro de prisión. Yo me acuerdo que algo que me intrigaba mucho era cómo es un día en la cárcel, ¿no? ¿Qué hace una persona que le quedan 15 años de sentencia todo el día? Entonces me acuerdo, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué haces todo el día? ¿No? Y me decían, ¿qué hago de qué? Y yo, sí, no hay un taller, una clase, ¿cómo matas el tiempo aquí? Me decían, bueno, hay una maestra que viene y da clases, pero nada más es una maestra para las casi 300 mujeres que estamos aquí en Barrientos. Entonces, nadie pone atención, nadie va y nadie sabe ni qué están enseñando. Y eso me impresionó mucho, ¿no? Como decir, imagínate que te queda tanto tiempo en este lugar y no tienes nada que hacer, no estás aprendiendo nada nuevo. Y otra cosa que aprendí es que todo cuesta en la cárcel, todo, desde el agua para bañarte o para tomar agua, la comida que te dan en el penal es asquerosa. Me acuerdo muy bien una vez que llegué al penal temprano, como a las 8 de la mañana, y estaban desayunando una cosa verde fosforescente. Y les dije, ¿qué desayunan? Y me dijeron, huevo revuelto. Y le dije, pero es verde. Y me dijeron, sí, es el huevo galáctico, así le decimos aquí en la cárcel. Entonces, si no quieres desayunar huevo galáctico, tienes que pagar por algo más, ¿no? Porque tu familia te traiga algo más. Todavía tienen las mujeres y los hombres gastos afuera, ¿no? Si tienen hijos o hijas, muchas siguen pagando una renta afuera, colegiaturas, una infinidad de gastos. Y no hay oportunidades de empleo dentro de prisión. Entonces, al no tener un ingreso dentro de prisión, provoca que la gente pues continúe buscando una vida en la delincuencia, ¿no? Al ser como una salida fácil. Entonces tenemos en las cárceles las famosas llamadas de extorsión desde prisión, gente que sigue contrabandeando cosas, que sigue vendiendo droga, y en el caso de las mujeres que incluso se prostituyen en el penal de hombres por unos cuantos pesos. Entonces yo me topé con esta realidad que yo desconocía completamente y fue como una semillita que se plantó en mí desde ese día. Y bueno, aquí seguimos.
¿Y qué hiciste después de esa primera visita a la cárcel? Pues al principio no sabíamos bien qué hacer, ¿no? Somos 4 cofundadoras, 3 de nosotras somos abogadas, compañeras de la carrera. Y primero empezamos a llevar como el Día de las Madres, un evento, ¿no? Comida, que se llama tamales, tortas, pizzas, etcétera. El Día del Niño, de la niña, llevábamos igual juegos y demás. Y luego empezamos a pensar, bueno, hay que hacer algo realmente, más allá de que se la pasen bien un día en la cárcel y que sea un día diferente, sino que realmente les ayude a cambiar, ¿no? Y la verdad, esta idea no fue 100% mía, se la copié a mi abuela paterna. Ella fue una mujer, fue una filántropa, se involucró en muchísimas causas. Una de ellas trabajaba con personas privadas de la libertad, con hombres. Ella es del norte del país, de Coahuila. Entonces, le llevaba a los hombres privados de la libertad canasta, como mimbre para que hicieran canastas y las vendía en el mercado local. Entonces yo crecí con mi abuela escuchando historias de trabajar en cárceles y me contaba todo el tiempo historias de gente en la cárcel. Entonces creo que eso influyó en yo normalizar el trabajar en una cárcel, ¿no? Entonces dije, bueno, esto que hacía mi abuela, hay que hacerlo, ¿no? Que hagan algún producto aquí y lo vendemos afuera. Y había una chava que hacía ositos de peluche, y se vendían muchísimo el día de la visita y demás. Y dije, con ella, se llama Berenice, le dije, ver, ayúdame a capacitar a las demás, a enseñarnos estos ositos, a enseñarles a hacer estos ositos. Y así arrancamos. La verdad es que fue una idea que se fue construyendo con base en ideas de otras personas, de las mujeres que estaban ahí dispuestas a ayudar. Empezamos a traer diferentes diseños un poquito más comerciales, porque hay mucha gente que trabaja en la cárcel y trabaja la típica artesanía que ves en todos lados, que compras quizás por ayudar, no tanto porque te guste o porque lo vayas a usar. Entonces dijimos, hay que traer un producto que a la gente le guste, que quiera comprar, y bueno, los vendemos afuera, les damos el dinero, pero nunca, siempre fue como un proyecto aparte. Íbamos los sábados al penal de Barrientos y poco a poquito hasta que empezamos a crecer y pues tuvimos que ya tomar una decisión de hacerlo formal. Esto fue en el 2016, ya que decidimos constituirlo como una asociación civil y como una empresa. Y de ahí ya arrancamos. Ahí surge la cana. Así es, ahí surge la cana. Oye, ¿y cómo fue la recepción estas primeras veces en las que te acercaste a las prisioneras? Porque me imagino que también desde una universidad privada, desde cierto colorismo que sí existe también. Totalmente. ¿Qué tan complicado fue acercarse desde el privilegio a mujeres que están desfavorecidas en prisión? Mira, esto es algo que nos sigue pasando a la fecha. Hay muchísimo estigma, no solamente por tratar con personas privadas de la libertad. Hay mucha división entre ellas y nosotras y es impresionante. Como bien decías, por supuesto que vas a las cárceles y las cárceles lo que se castiga en ocasiones es la pobreza. Entonces hay mucha gente, la mayoría son de gente de muy bajos recursos, mujeres que nunca tuvieron oportunidad de estudiar, de trabajar, que vivieron contextos totalmente diferentes a los que yo crecí y a las que muchas de las colaboradoras de la Cana crecimos. Y creo que para mí es reconocer ese privilegio que yo tuve al crecer, de tener una familia, de tener una educación, y conocer las historias de vida de ellas y decir, yo fui así de afortunada simplemente por nacer donde nací, en el contexto en el que nací, y ella no, ¿no? Entonces, esto es a mí algo que me mueve mucho, decir, yo no hice nada por nacer en el contexto que nací, y tenemos que utilizar ese privilegio y ese privilegio para ayudar a las que no tuvieron quizás la misma suerte que tuvo al nacer. Entonces, siempre nos molestan de que cuando llegaron a la cárcel yo dije, estas niñas fresas que nos van a venir a enseñar, ¿no? Y siempre les decimos, así como tú dices que hay estigma contra ti por haber cometido delito, por haber estado en prisión, date cuenta que tú misma estás haciendo esta división, ¿no? Obviamente, es muy diferente y demás, pero y totalmente lo entiendo, ¿no? ¿Qué hacen unas alumnas de la Anáhuac de 22 años, 23 años, viniéndome a mí a decir qué? Y creo que se trata de derribar esos muros, esas barreras, esos estigmas, y simplemente reconocernos como mujeres que queremos hacer un cambio. Siempre utilizamos ciertas dinámicas de integración
Por ejemplo, en el penal de Ecatepec, que fue un penal muy difícil para nosotras entrar, porque es un penal donde no hay reglas. Digo, en los penales en general no hay reglas, hay un autogobierno terrible, pero en este en particular es la ley de haz cada quien lo que quiera, como pueda, y sobrevive como puedas y como quieras. No hay nada de estructura, no hay nada de orden, nunca haya habido un taller, nunca haya habido nada. Entonces, desde que llegamos nadie nos pelaba, nadie nos volteaba ni a ver de estas güeras que hacen aquí, que se vayan ya. Hay muchos problemas de adicciones, hay muchísima droga en ese penal. Y hay un muro gris, había ya, ¿no? Ya lo pintamos, pero había un muro gris muy grande y decidimos pintarlo. Tengo una socia, Mercedes, que pinta increíble y su mamá, ella también pinta increíble. Entonces ella y su mamá trajeron un diseño padrísimo de unos pájaros y lo empezaron a pintar y poco a poco las mujeres se fueron acercando a pintar el mural. En lo que pintaban platicaban, ¿y tú qué te dedicas? No, pues yo tal, yo vengo de tal, ¿y a ti qué te gusta? Y así. Y empezamos a crear comunidad. Y empezamos a reconocernos como personas que vienen a platicar, que no... También hay que tomar en cuenta que son mujeres que vienen de contextos de muchísima violencia. Entonces, el confiar para ellas, el abrirse con una persona es muy difícil porque piensan que vas a abusar de ellas en algún sentido. Entonces, tardamos un par de meses en pintar este mural, sin decirles que veníamos a darles chamba ni nada, simplemente a pintar el mural. Y cuando acabamos ya habíamos construido una confianza y ya no querían que nos fuéramos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ahora sí vamos a traer este taller de salud mental, este taller de trabajo y demás. Y así pues vas derribando estas barreras que pensamos que nos dividen, pero al final somos solo mujeres que estamos tratando de crear un México mejor. Y reconocernos así y que ellas reconozcan también que desde prisión pueden poner su granito de arena, es como nos ha funcionado. ¿Cómo funciona La Cana? Son productos con causa y como decías, también hay talleres de salud mental, educación, en fin. Hay un microgobierno en las prisiones, hay una microeconomía. ¿Qué pasa con los fondos que reúnen ustedes de la venta de estos productos? ¿Cómo se gestiona? Mira, en La Cana tenemos un programa integral de reinserción social. La delincuencia y la privación de la libertad es un problema social que no te podría decir es a causa de la pobreza o a causa de la falta de educación, ¿no? Son muchos factores los que llevan a una mujer ya sea a cometer un delito o a terminar en prisión, que no es lo mismo porque desafortunadamente hay muchas mujeres que no cometieron un delito y que están en prisión. Por ende, nuestro programa también no solamente ataca el tema laboral, sino hay un programa integral para lograr la reinserción social de estas mujeres. Tenemos un eje de capacitación laboral y empleo, que es el de los productos que vendemos, donde las capacitamos en tejido, en bordado, corte y confección, carpintería y serigrafía, y vendemos los productos que ellas hacen. Trabajamos en 6 reclusorios, 5 en el Estado de México y 1 en la Ciudad de México. A través de este programa capacitamos, vendemos los productos, ellas reciben un pago por cada producto que realizan. Ahorita cuento un poquito más de cómo les pagamos y demás. Después tenemos un eje de salud mental, donde está muy enfocado en educación y prevención sobre violencia de género. Porque algo que nos dimos cuenta a lo largo de los años es que muchas mujeres están en prisión a causa de sus parejas, ¿no? La típica historia es que yo no sabía que o yo sospechaba que mi pareja o mi esposo, quien sea, hacía algo ilegal, sea secuestrador, narco, ladrón, lo que sea, pero pues yo tengo 4 hijos con él, sí me golpeaba, pero ¿a dónde me voy yo sola con mis hijos, no? Y aquí vienen todas las creencias que nos dicen desde chiquitas de que la mujer no puede sola, que la mujer siempre tiene que depender de un hombre, que el amor duele y hay que aguantar y todo hay que soportar por la familia, ¿no? Entonces, trabajamos desde educar sobre violencia de género, identificar qué es violencia de género. Nos dicen mucho, es que como a mí no me pegaba, yo no me daba cuenta que estaba siendo víctima de violencia, ¿no? Entonces, se llama Alzar la Voz por Todas, este taller, y nos dedicamos a eso, ¿no? A educar sobre violencia de género, a identificar la violencia de género y luego a darle las herramientas tanto emocionales como económicas para que puedan salir de esas relaciones de violencia. Pero también en este área damos talleres de salud mental, tratamos temas de depresión, de ansiedad, de maternidad dentro de prisión, porque hay niños y niñas que viven en prisión con sus mamás.
hasta que cumplen 3 años de edad y luego los tienen que sacar. Entonces trabajamos esos temas. Tenemos también un eje de educación, arte, cultura y deporte. Y aquí hemos dado talleres de todo un poco, desde yoga, meditación. Tenemos un club de lectura feminista dentro de la cárcel que también tiene mucho éxito. Un taller de teatro que es increíble. Hemos dado clases de inglés, de matemáticas, de computación, tenemos ahorita también, entonces es de todo un poquito. Después tenemos un eje de investigación e incidencia en políticas públicas. Y aquí lo que buscamos es pues promover políticas que beneficien a las mujeres y al sistema penitenciario. Otro programa que se llama Proyecto Libertad, donde defendemos a mujeres que fueron injustamente encarceladas o que sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante su proceso penal o en prisión. Y aquí vemos unas injusticias terribles, casos de mujeres que están en prisión ya sea por necesidad o por tonte. Tenemos una chava que se intentó robar un arroz con leche de un Oxxo y le sentenciaron a 6 años, por ejemplo. Entonces, ese tipo de casos que son muy injustos y las defendemos. Y por último, un programa de seguimiento en libertad. Para cuando las mujeres salen de prisión, las ayudamos a conseguir un trabajo, ya sea con nosotras o con alguna empresa aliada nuestra. Les damos atención psicológica a ellas y a sus hijos e hijas menores de edad para que pues logren, es muy difícil, no sé, después de 10 años de estar en prisión, regresar a tu núcleo familiar. Entonces creo que eso es algo que toda la familia debe trabajar, todo el núcleo debe trabajar. Y les damos las herramientas para que puedan continuar con su educación. Tenemos, por ejemplo, una alianza con la Universidad Iberoamericana, donde ellas pueden terminar su educación básica y después aplicar para una beca, para una licenciatura, si así lo desean. Tenemos justo ahorita una chava que se está preparando para su examen de admisión de Derecho a la Ibero. Entonces, ese tipo de historias que siempre son muy, muy, muy alentadoras. Mencionabas que son 4 fundadoras de La Cana, pero con todos estos programas y actividades, me imagino que el equipo es grande, entre psicólogos, médicos, etcétera. ¿Cómo lograron juntar a todas estas personas? Pues mira, ya somos 37. Somos 35 mujeres y 2 hombres en el equipo. Y sí, tenemos de todas. Tenemos la parte que funciona como una empresa, que es la producción y comercialización de todos los productos que hacen las mujeres en la cárcel. Aquí tenemos gente de marketing, de ventas, de producción, expertas en carpintería, en tejido, en bordado, en corte y confección. Y por el otro lado tenemos psicólogas, criminólogas, abogadas, de todo un poquito. Y son gente que realmente le apasiona la causa. Yo creo que eso es algo que siempre decimos cuando entrevistamos gente, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesta a ponerte la camiseta? Porque es un trabajo muy fuerte emocionalmente. Te topas con historias todos los días que vas a la cárcel. Sales con el corazón roto. Bueno, al menos yo, ¿no? Es una mezcla, es un trabajo agridulce, te diría, porque es entre escuchar historias tristísimas y al mismo tiempo es muy inspirador porque ves historias de éxito increíbles, ¿no? Entonces son mujeres muy apasionadas quienes trabajan con nosotras y que realmente tienen un compromiso con la causa increíble. Ahora, hablemos de cómo se les paga a las prisioneras que hacen todos los productos que vende La Cana, precisamente para evitar que se entre en esta contaminación de la microeconomía en prisión. Mira, el pago como tal depende ya de la administración de cada penal. Cómo funciona es que las mujeres les pagamos por producto que hacen. Algo que tiene muy bueno La Cana, a diferencia de la gente que vende sus productos en prisión, porque muchas venden a través de sus familiares, por ejemplo. Entonces, hasta que no se vende no les pagan. Nosotros les pagamos por entregar y luego nosotras nos encargamos de la venta del producto. Entonces, ellas reciben un pago independientemente de que el producto se venda o no. Les pagamos dependiendo del producto, ¿no? Tenemos un catálogo, si ves la página tenemos un conejo, un elefante y un león. El elefante se paga, no sé, no recuerdo bien los números, pero ponle que a 200 pesos. Si haces un elefante, ganas 200, si haces 2, ganas 400 y así. Nosotras le pagamos, le transferimos a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México o de la Ciudad de México el monto total de esa quincena, pagamos cada quincena, con el desglose, ¿no? María, 100 pesos, tal, 200 pesos y así. Y luego la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, a través del área de industria penitenciaria, se encarga de pagarle a cada una de las mujeres. Y obviamente siempre cotejamos que efectivamente les haya llegado. Y la verdad es que nunca hemos tenido un problema con
con los pagos, con que falte dinero ni nada. Y ya cada reclusorio se organiza. Por ejemplo, el penal de Neza Sur tiene un sistema como de vales de la tienda, ¿no? Ahí no existe el dinero en efectivo. Yo considero que es algo muy bueno porque el dinero en efectivo genera mucha corrupción, genera pues que se siga cobrando todo dentro de la cárcel. Las mujeres duermen con su cangurera, con su dinero, se bañan con su dinero porque lo dejas un segundo y te lo pueden robar. Entonces, el penal de Neza Sur, por ejemplo, tiene este sistema como de vales de la tienda, donde tú puedes comprar, no sé, una Coca-Cola y se te resta de tu cuenta. Y tu familia, si así lo autorizas, puede ir al penal por el dinero. Hay algunos penales que todavía se manejan en efectivo, es algo que buscamos cambiar, pero mientras tanto pues nos adaptamos a la realidad de las cárceles y así es como lo hacemos. La intención de la Cana también es expandirse a nivel nacional. ¿Cuáles son los planes? De hecho, este año tenemos, bueno, ya está acabando este año, más bien el que entra, un proyecto muy ambicioso. Trabajamos este año en la franquicia de la Cana. Hicimos todo el modelo de franquicia para que se pueda replicar en otros estados. Y hay 2 tipos de franquicias. Uno, para la gente que quiera abrir un punto de venta de la Cana en otro estado o en otra ciudad. Y 2, para quien quiera replicar el modelo de la Cana dentro de alguna prisión y después vender los productos. Entonces está todos los manuales, todo el know-how que se entrega a otra persona que lo quiera replicar. Entonces la idea es sin duda que este programa se replique en otros estados, pues sería maravilloso, porque las mujeres en prisión suelen estar mucho más abandonadas que los hombres, ¿no? Abandonadas por sus familias y abandonadas por el propio sistema penitenciario. Esto se debe a dos razones principales, yo te diría. Una, que las mujeres representan solamente el 5% de la población penitenciaria, son mucho menos. Al ser mucho menos, pues se les tiene más olvidadas porque pues, los hombres son muchísimos, necesitan más cosas, entonces todos los talleres, actividades tal, se los suelen llevar a los hombres. Y otro, las mujeres son mucho más juzgadas por la sociedad, por sus familias, por cometer un delito. E incluso pues son abandonadas por ellas, ¿no? Se dice que la mujer en prisión recibe una doble condena, una por el delito que cometió y otra por ser mujer. Una mujer que comete un delito se aleja de este estereotipo que tenemos como sociedad de que la mujer debe ser buena, debe ser sumisa, abnegada, que la mujer debe ser de tal forma, y esa mujer que se sale del ideal de la mujer buena es mucho más juzgada por la sociedad, e incluso por el mismo sistema de justicia. Hay mujeres, la mayoría de los delitos las mujeres reciben condenas más altas que los hombres por el mismo delito, por este estigma que existe de cómo debería ser una mujer. Ahora, para implementar todos estos programas y actividades en la Cana, en estas prisiones, ¿trabajan como una asociación civil? ¿Tienen algún lugar donde se puedan hacer aportaciones? ¿Cuáles son los programas que hacen posible la operación de la Cana? La verdad es que muchísimo. Necesitamos de muchísimo apoyo porque tenemos muchos proyectos. Y la Cana, lo bueno es que hay muchas formas de ayudar, porque somos una empresa y somos una fundación. Por parte de la empresa pueden comprar los productos que hacemos en la Cana en la página de internet, que es www.lacana.mx. Tenemos también un kiosco en Paseo Interlomas, en el centro comercial. Hacemos también pedidos personalizados. Entonces hacemos desde bolos para bautizos, baby showers, regalos corporativos, y hacemos colaboraciones con otras marcas para maquilar sus productos dentro de prisión. Por ejemplo, trabajamos con Jua, que es una marca de lencería bordada a mano. Nosotros la bordamos a mano, pero es producto de ellas, y trabajamos también con una marca que se llama Códice, donde también bordamos sus gorras y sus t-shirts y demás. Entonces, comprando los productos es una forma pues buenísima de ayudar porque les generas un ingreso económico a las mujeres, y al final del día es algo que a ellas les ayuda muchísimo, el tener un ingreso dentro de prisión, lo que te decía, ya no depender de sus familiares, ya no depender de esa pareja quizás violenta, el poder mandar dinero a sus hijos allá afuera a pesar de que ellas estén en prisión. Y por el lado de la fundación tenemos los demás talleres que te platicaba, y funcionamos con donativos. También recibimos apoyo de organizaciones como USAID, como la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, del Banco Interamericano del Desarrollo, pero los donativos individuales también y de empresas nos sirven muchísimo porque pues con eso nosotros operamos. Claro. Entonces es comprando, donando dinero o donando en especie. También una vez al año hacemos una colecta de
toallas sanitarias. También es un tema terrible, que adentro pues, no tienen acceso a estos productos, los tienen que comprar, los compran mucho más caros. Se ha convertido en un problema de salud porque las mujeres en ocasiones, como no tienen toallas sanitarias, no tienen con qué comprarlos o no les alcanza, se dejan la misma toalla los 4 o 5 días que dure su periodo, y pues genera obviamente muchas infecciones y demás. Entonces hacemos colecta de toallas sanitarias, de kits de higiene personal, papel higiénico, shampoo, pasta de dientes, cobijas, almohadas y demás. Entonces también donativos en especie o tiempo. Siempre expertos y expertas que nos ayudan. No tienes que ser abogada o criminóloga, siempre digo esto para ayudar en la cana. Fotógrafas, gente que sepa de marketing, de ventas, que quiera dar algún taller en impresión. Entonces hay muchísimas formas de sumarte a la causa. Daniela, desde tu experiencia en todos estos años al frente de la Cana, ¿qué consideras que hace falta a nivel legislativo para visibilizar los problemas que existen dentro de prisión? Hay muchos problemas que solucionar. Yo creo que como sociedad, y eso se refleja en las leyes de este país, tenemos una visión equivocada sobre lo que debería ser el sistema penitenciario. Solemos confundir justicia con venganza, ¿no? Vemos que agarran a una banda de igual asaltantes, que los ponen en las noticias, ya agarramos a la banda de tal y lo celebramos, qué bueno que están en prisión, que reciban su merecido, y luego ya no nos preocupamos, uno, si son realmente los verdaderos culpables, ¿no? Porque sabemos que esta justicia penal cuenta muchas historias de injusticia. Y dos, ¿qué va a pasar después, no? ¿Qué va a pasar con sus familias? ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿Se les va a reparar el daño a las víctimas? Esta persona va a salir y luego, si no le damos las oportunidades, va a regresar a una vida delictiva, o quizás en prisión va a seguir en la vida delictiva. Entonces, esta visión punitivista que tenemos de que la cárcel es sinónimo de que se hizo justicia, o que la cárcel sirve para combatir la inseguridad, es completamente equivocada, ¿no? Las cárceles bien se conocen como universidades del crimen. Es muy triste, pero es muy cierto, ¿no? La gente que va a prisión, para ponerlo en pocas palabras, sale peor de cuando entra. Entonces, eso para mí no es justicia, eso no va a arreglar el problema de seguridad. Sin embargo, vemos todos los días en el Poder Legislativo que lo que se promueve es aumentar las penas, ¿no? Vamos a aumentar las penas del feminicidio. Eso no va a resolver el feminicidio, ¿no? Aumentar pena de muerte para secuestradores. Lo han propuesto 1000 veces, han subido la pena para el secuestro muchas veces y no ha reducido el secuestro, ¿no? Y bueno, es delito no usar cubrebocas, es delito no abandonar a tu perro, que no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que queremos resolver todo con cárcel, ¿no? Y no es así. La solución debe venir desde la raíz, de las causas, ¿no? Y si vamos a meter gente a la cárcel, hay que meter a gente a la cárcel como última solución a ese problema, ¿no? Yo tengo chavas que, por ejemplo, tengo una chava que tiene 19 años, se robó un celular en el metro. Sí es culpable, sí se robó el celular, ella con su pareja, ¿no? Pero le dieron 8 años de sentencia, ella ya tiene 4 hijas, las 4 hijas se tuvieron que ir al DIF. Y es una chavita que tiene un problema de adicciones y drogada, se robó el celular, no estoy diciendo que está bien, pero le vamos a arruinar la vida si la metemos 8 años a la cárcel. Entonces lo que estamos peleando ahorita, ese proyecto de libertad, es hay que sacarla con un brazalete, que tengas Ella regresó aparte del celular, o sea, no... Ya la víctima, fuera del susto, obviamente el mal rato que te hace pasar, no pasó a mayores, afortunadamente. Esa mujer va a estar mejor afuera, que le demos educación, que le ayudemos con su problema de oportunidades para su educación, que le ayudemos con su problema de adicciones, que pueda estar presente en la vida de sus hijas. De nada nos sirve meterla 8 años a la cárcel porque le vamos a arruinar la vida y no estamos resolviendo nada para nadie, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas son las que debemos de promover. No siempre la cárcel es la respuesta para todos los delitos. Tenemos que ver el contexto que llevó a esa mujer a prisión y desde ahí atacar la delincuencia, atacar la inseguridad y bueno, sí, seguimos viendo la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Es terrible cómo tenemos a casi la mitad de las mujeres que están en prisión, ni siquiera tienen una sentencia y ya están en prisión, ¿no? Entonces, no podemos seguir, no pueden seguir el Poder Legislativo promoviendo este tipo de medidas populistas, porque es lo que son, que nada están resolviendo. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Y
y realmente alzar la voz, seguir visibilizando estas historias. Creo que escuchar las historias de quienes están en prisión es fundamental, porque nos damos cuenta que son historias de injusticia, que son historias de pobreza, que son historias de mucha violencia. Y escuchar esas historias y visibilizar esas historias nos ayuda a ser más empáticas como sociedad y realmente buscar otra solución, que simplemente vamos a meter a gente a la cárcel, a un lugar donde no va a aprender nada nuevo, donde no va a trabajar, donde va a estar, se va a empeorar su condición posiblemente de salud, económica, familiar, social, no todo. Entonces, dejemos de ver la cárcel como sinónimo de justicia. Ahora, el programa de reinserción social que tiene la Cana, ¿cómo funciona en este sentido? Es decir, ¿siguen de cerca casos de mujeres que logran incorporarse a una vida laboral? ¿Qué pasa con el contexto familiar? Porque también es cierto que el índice para delinquir nuevamente, ¿no? De reincidencia también es altísimo, ¿no? Sí. ¿Qué seguimiento se les da o cómo lo trabajan? Mira, en la Ciudad de México hay un índice a nivel nacional promedio hay un índice de reincidencia del alrededor del 25%. Es decir, 1 de cada 4 personas que sale de prisión regresa a la delincuencia y el 52%, más de la mitad, lo hace dentro de los 2 primeros años de obtener su libertad. Este número te habla de la dificultad para conseguir un empleo, ¿no? Y de cómo las cárceles no funcionan, porque de qué sirve tener una cárcel en que 1 de cada 4 personas va a regresar. Y eso siempre lo digo a quienes cachan, ¿no? Porque ese índice se mide a quienes regresan al sistema. Pero ¿cuántos y cuántas no vuelven a delinquir que no están en las estadísticas, ¿no? En la Cana tenemos un 4% de reincidencia, es decir, tenemos un 96% de éxito. Les damos seguimiento. Estamos por inaugurar una casa de medio camino, que es un proyecto que me emociona mucho, para que ya puedan vivir de manera temporal cuando salen de prisión. Va a ser un programa de 3, 6 o 1 año, dependiendo cada mujer, su contexto y demás, en lo que se estabilizan, porque también es increíble que la gente que sale de prisión sale y ahí te ves, no te dan un folleto de oye, aquí puedes buscar ayuda, aquí puedes encontrar trabajo, ¿no? Y además con una carta de antecedentes penales, ¿quién te da trabajo, no? Entonces esperamos que la gente después de 20 años, 30 años salga de prisión, mágicamente consiga un trabajo, una casa, regrese con su familia. Es imposible. Entonces estos índices de reincidencia te hablan de un sistema penitenciario y de una política pública de reinserción social totalmente fallida, ¿no? Entonces en la Cana hacemos un programa personalizado para dependiendo del contexto de cada una de las internas, de las mujeres que salen de prisión, y tomamos en cuenta desde el entorno social, familiar, laboral, si tiene algún tema psiquiátrico, que también tenemos ese tipo de casos, si tiene un problema de adicciones, si sufre violencia física, emocional, sexual dentro de su núcleo para buscar otro lugar donde vivir, un refugio, tenemos alianzas con refugios. Entonces se hace un plan personalizado para cada una de las mujeres y yo te diría que aquí es donde empieza el verdadero reto, ¿no? Muchas me dicen, yo pensé que estar en prisión era difícil, pero salir de prisión es lo más difícil, porque tienes que encontrarte, digo, dónde vivir, dónde trabajar, cómo mantener a tu familia, ¿no? Regresar con tu familia después de tantos años. Muchas ya no saben ni dónde están sus hijos, sus hijas, fueron abandonadas por sus familias. Entonces, se hace un plan personalizado para cada una, pero son 3 rubros, que es empleo, educación y atención psicológica. Y así vamos monitoreando a cada una de ellas. Y hablando de salud mental, ¿tú cómo lidias con encontrarte diariamente con historias atroces, difíciles, dolorosas? También debe de haber un grado importante de esperanza, ¿no? Pero ¿cómo lidias también tú a nivel personal con todo eso? Pues mira, te decía que es un trabajo agridulce, ¿no? Porque por un lado vemos esas historias que te rompen el corazón, de injusticia, de muchísima violencia. La violencia contra las mujeres en este país de verdad está fuera de control. Es desgarrador escuchar cómo, yo te podría decir que la excepción es mujeres que no han sido violadas o que no han sido golpeadas en la cárcel, ¿no? Desde muy chiquitas, desde niñas, desde bebés. Entonces, es muy triste esta impotencia de decir qué está pasando en este país, qué vamos a hacer con la violencia contra las mujeres, cómo lo vamos a frenar. Pero por otro lado vemos que este proyecto que hemos creado con tanta ilusión, con tanto amor, cómo rinde frutos, y las historias de las mujeres que
que hoy están en la cárcel o que han salido de la cárcel y encuentran trabajo o empiezan sus propios negocios, o hay una chava que abrió su fonda y nos invitó a comer a su fonda la semana pasada. Como ese tipo de historias también son increíbles. Una vez me preguntaron, ¿cómo duermes en la noche, ¿no? Con todo esto? Y al revés, yo digo, duermo en la noche porque sé que estoy haciendo algo al respecto. No podría dormir si escuchara todo esto y no estuviera haciendo nada, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucha paz y me da mucha seguridad en decir, sí hay veces que me duermo llorando, que siempre decimos, en la cana, en la oficina siempre hay alguien llorando, y siempre. Y que te duermes pues, con el corazón apachurrado, pero al mismo tiempo dices, estamos haciendo algo increíble y somos parte de la solución. Y bueno, desde luego, en la cana tenemos círculos donde hablamos de esto. Para mí la atención psicológica es fundamental. Solemos pensar que vas al psicólogo cuando algo muy grave te pasó o cuando te estás volviendo loca, pero para nada es así. Y al final también creo que disfrutar de la vida. Me encanta hacer ejercicio, me encanta comer, me encanta salir a correr, me encanta estar con mi familia, con mis amigas, y me encanta irme de fiesta también. Entonces, pues también seguir disfrutando y saber que mientras seas parte de la solución, pues puedes dormir tranquila. Bueno, al menos así yo lo veo. Oye, Daniela, y bueno, sin duda eres una mujer que ha movido a cientos de mujeres en nuestro país, pero ¿qué mujeres te mueven a ti? Híjole, muchísimas. Sin duda, es mi mamá, mi abuela, que fue mi inspiración para este proyecto. Digo, ella ya falleció hace unos años, pero ella es una mujer que siempre admiré. Era el claro ejemplo de nunca quedarte callada, siempre hacer la voz. De pronto ella era como muy imprudente y muy divertida, porque siempre decía lo que pensaba, ¿no? Y entonces yo viví como viéndola a ella de nunca te quedes callada ante nada, ¿no? Todas las mujeres de la cana, las mujeres que están en prisión, son un ejemplo increíble de resiliencia y de fortaleza. Cómo yo llego a las cárceles y hay mujeres que están del mejor humor, se ríen, y luego nosotras por tonterías luego te pones de mal humor, ¿no? Entonces, las mujeres que trabajan en la cana, sin duda mis socias. Hay una mujer en particular que yo admiro muchísimo, ella se llama Macedonia Mace. Es la maestra de tejido de la cana. Ella lleva con nosotras desde el día 1 en la cana y ha capacitado a pues, más de 700 mujeres en la cárcel en técnicas de tejido. Y bueno, es una persona increíble porque tiene una paciencia. Es muy estricta, porque tú ves los productos de la cana, están perfectos. No deja que un estambre se salga, que si el ojo tiene que estar en perfecta distancia y todos iguales, ¿no? Y de pronto... es muy estricta, pero tiene una paciencia para enseñar y tiene un don para siempre transmitir amor y siempre estar de buenas y siempre impulsarnos en la cana, ¿no? Y cómo a través de algo que pareciera tan sencillo como enseñar a tejer, ha cambiado la vida de tantas mujeres. Pues muchas gracias, Daniela, por hacer un cambio tan importante en las mujeres de nuestro país y por ser una gran mujer que nos mueve. Muchas gracias a ustedes por invitarme y es un honor para mí compartir este espacio con tantas mujeres increíbles.